Cómo adelgazar 10 en 2. Acá nosotros analizamos las estrategias en tu jornada para alcanzar tu 10 en 2. Esto es, adelgazar 10 kilos en 2 meses saludable. Yo soy Alex Silva y el tema de hoy es para quien tiene dolor en el cuerpo, se siente que está un poco viejo y no sabe cómo resolver. Y la pregunta es, ¿será que tu alimentación está siendo muy inflamatoria? Y ajustando un poco tu equilibrio y el equilibrio en especial de los ácidos grasos esenciales, ¿será que pudiera desinflamar tu cuerpo y te sintieras más saludable? Eso es lo que vamos a ver en el podcast de hoy. Pero yo sé que por ahí pudiera ser hasta demasiado bueno para ser verdad que haciendo un ajuste de ácidos grasos pudieras desinflamar tu cuerpo, ¿no? Pero si yo no hubiera estado también en tu lugar escuchando lo que te voy a hablar, también pensaría de esta forma. Mira, si no hubiera ocurrido en mi vida, yo tampoco lo creería. Y ahora te voy a explicar por qué más o menos esto es posible. Cómo en base a un contexto científico lo vamos a demostrar eso y cómo también me ayudó a desinflamar mi cuerpo, a eliminar el asma que tenía desde chico y otras cosas. Y una gran cantidad de investigación subsecuentes han demostrado que este tipo de aceite, que son altos en un tipo de ácido graso llamado omega 3, compite con el ácido graso más sano, que viene siendo el omega 3, que el ácido graso encontrado principalmente en aceite de pescado y finalmente ese aceite de pescado principalmente ojalá que sean de pescado más silvestre, que finalmente tiene una mayor cantidad de omega 3. Por lugar de vital importancia, ¿cierto? En cada membrana celular a lo largo de todo el cuerpo se ve beneficiada por ese ácido graso, incluyendo las del cerebro. El tsunami de omega 6 que ha entrado en nuestra dieta a través de los aceites vegetales, por ahí parece haber devastado literalmente los omega 3, cuyo suministro había permanecido relativamente constante a lo largo del siglo pasado. Ahora, una gran cantidad de literatura ya ha documentado los resultados aparentes, mientras que los omega 3 siguen peleando contra la clase de inflamación implicada en enfermedades del tipo como cardíaca. Los omega 6 son enormemente proinflamatorios. Más especulativamente, la investigación a lo largo de las últimas décadas han demostrado que los omega 6 está relacionado con depresión y desórdenes del estado de ánimo. Al momento de calentar el aceite, se empezaron a descubrir que a finales de 2012 que habían eliminado los aceites hidrogenados y en cambio se estaba utilizando aceite vegetal normal. Con estos aceites, al calentarse, se está creando al momento que se calienta esos aceites, se está creando productos de degradación tóxico oxidativos. Uno de estos productos es un compuesto llamado aldehído, que interfiere directamente con el ADN. Otro es el formaldehído, que es extremadamente tóxico. Ahora, los aldehídos y los formaldehídos no es lo que se utiliza para preservar a los cadáveres, no sé si ustedes sabían, y eso mismo lo estamos consumiendo hoy día en nuestra alimentación con las comidas procesadas. Ahora, estos aceites calientes oxidados forman polímeros que crean una suciedad espesa. En el fondo de la freidora, seguramente más de algunos de ustedes han visto, y se tapan luego las cañerías, los drenajes, y eso propiamente por la degradación de estos aceites, ¿no? Finalmente se genera una especie de fluido medio pegajoso, y estos aceites parcialmente hidrogenados, en contraste, duraban mucho y eran estables en las freidoras, que por supuesto es la razón que los preferían antes de pasar a los aceites vegetales, ¿no? Y el sebo del buey de vaca o las grasas que se utilizaba en McDonald's originalmente para freír y que eran todavía más estables, aún así el informe de mayor nivel sobre el cáncer y aceites calientes hasta la fecha, publicado en el 2010 por la agencia internacional, empezó a descubrir lo siguiente, que esta agencia es la IARC, que es la Organización Mundial de la Salud, determinó que las emisiones de aceites para freír en temperaturas típicamente utilizadas en los restaurantes son probablemente cancerígenas para nosotros seres humanos, ¿cierto? Ahora, el problema, como sabemos, es que estos aceites vegetales regulares se oxidan fácilmente y el calor acelera la reacción, en especial cuando se calientan durante horas, que es lo típico que pasa en el proceso de comida rápida. Se recupera el aceite la mayor cantidad de veces que se puede, ¿no? Hola, un saludo, Cao, ahí transmitiendo en directo, ¿eh? Saludo grande. Como ocurre cuando se utilizan estos aceites en las freidoras de los restaurantes, ¿cierto? El ácido graso linoleico en estos aceites empieza una reacción en cadena tipo bola de nieve,
¿Qué sucede? Que ese ácido graso linoleico comprende 30% del aceite de maní, 52% del aceite de soya y 60% del aceite de maíz. Y se degrada por productos de oxidación. Ahora, y esa degradación se transforma en radicales libres, ¿no? Triglicéridos degradados y otros. Y un análisis de un total de 130 compuestos volátiles se aislaron en una sola pieza de un pollo frito. Nada más. O sea, un pollo frito que uno come en esas cadenas de comida rápida. Y mientras que este mismo informe solo observó los efectos de partículas aeróbicas y no dijo nada sobre las que absorben a través de los alimentos fritos en estos aceites. Y parece probablemente que el impacto de estos productos de oxidación sea mucho mayor cuando se consumen y se digieren. Los aldehídos todavía no se clasifican de manera oficial como una toxina, pero a pesar de ello, ha habido menos experimentos hechos en humanos hasta la fecha, que es lamentable. Ahora, una excepción fue una prueba realizada en Nueva Zelanda, realizada con pacientes diabéticos, a quienes se le dio a comer aceite de girasol térmicamente estresado y tuvieron niveles significativamente más altos en los marcadores de estrés oxidativo que quienes consumían aceite de oliva, por ejemplo. De hecho, el aceite de oliva ha demostrado constantemente reducir menos productos de oxidación que los aceites poliinsaturados, como el de soya y el de maíz. El aceite de oliva, una grasa monoinsaturada, recordemos que solo tiene enlace doble que reacciona con el oxígeno, mientras que los aceites vegetales son poliinsaturados con muchos enlaces dobles. Sin embargo, las grasas que producen menos productos de oxidación son las que tienen enlaces dobles. Sin embargo, estas mismas grasas que producen menos productos de oxidación son las que no tienen enlaces dobles. Las grasas saturadas encontradas en la manteca, en el sebo del vacuno, el aceite de coco y la mantequilla, por ejemplo. Ahora, durante más de 60 años se nos ha dicho coman aceites vegetales poliinsaturados en lugar de grasas saturadas, ¿cierto? Esta recomendación se ha basado en la sencilla realidad que los aceites vegetales bajan el colesterol total. Ahora, el colesterol LDL también, ¿cierto? Ahora, finalmente, el hecho que esos aceites vegetales también crean productos de oxidación tóxico cuando se calientan y provoquen efectos inflamatorios vinculados con enfermedades cardíacas parece ser menos importante para los principales expertos en nutrición, cuyo enfoque no se ha movido del colesterol. La mayoría de las personas, americanos, latinoamericanos en general, no se da cuenta que su recomendación nutricional está basada en este pequeño conjunto de cuestiones de salud, ni que las grandes empresas que generan esos aceites comestibles han estado aportando fondos a las instituciones en las que confían para finalmente guiar, ya sea asociaciones americanas de enfermedades del corazón, al igual que las escuelas de medicina y salud pública de las principales universidades de todo el mundo. Y mientras los científicos y los grandes productores de alimentos tal vez puedan comprender los problemas de los aceites insaturados, que no tienen alternativa con qué trabajar dado el estigma prevaleciente contra las grasas saturadas. Todos, por tanto, están de acuerdo con la recomendación de utilizar aceites vegetales, tanto en casa como en la industria por igual. Ahora, nuestro consumo ha pasado de grasas saturadas al principio del siglo XX a los aceites parcialmente hidrogenados y luego a los aceites poliinsaturados. Por lo tanto, hemos estado sujetos involuntariamente a una cadena de eventos, empezando por la eliminación de las grasas animales y terminando eventualmente con los formaldehídos, ¿cierto? Aceites parcialmente hidrogenados y luego aceites poliinsaturados. Por lo tanto, hemos estado sujetos involuntariamente a una cadena de eventos, empezando con la eliminación de grasas animales y terminando eventualmente con formaldehído en nuestra comida. De cara al futuro, no es gran consuelo que la FDA esté lista para prohibir las grasas trans completamente, lo que hará que los aceites líquidos y los productos de oxidación todavía más comunes. Ahora, los pequeños restaurantes, las cafeterías locales y las panaderías de la esquina, entonces también seguirán los pasos de los grandes restaurantes, ¿cierto? De comida rápida, eliminando las grasas trans, pero será menos probable que emplee estándares rigurosos de cambio de aceite y ventilaciones en su proceso de operación. A pesar de las buenas intenciones, en un principio detrás de deshacerse de las grasas saturadas y las secuencias buenas intenciones detrás de deshacerse de esas grasas trans, parece que la realidad en términos de salud ha sido que hemos estado yendo de mal en peor. La solución puede ser regresar las grasas animales sólidas, estables, como la mantequilla, la manteca, la
la grasa del animal en sí, las cuales no tienen ningún isómero misterioso ni tapa las membranas celulares, como las grasas trans, y no se oxidan como los aceites líquidos. Ahora, las grasas saturadas, que también elevan el colesterol, el HDL, el colesterol bueno, empiezan a verse como una alternativa, una buena alternativa desde esta perspectiva. Si tan solo las grasas saturadas no elevaran también el colesterol LDL, el malo, lo que sigue siendo una pieza clave de evidencia, según la literatura, en su contra. Pero como muchas de las verdades científicas que creemos y que al ser examinadas empiezan a derrumbarse, que el efecto de elevar el LDL no sea una certidumbre indiscutible tampoco. Al igual como decían hace décadas atrás que la manteca era mala, y hoy día están promoviendo mucho más ese tipo de grasa natural. Y les quería contar también un poco sobre mi historia, ¿no? Porque puede ser parecida a lo que ustedes han vivido en relación a los aceites vegetales y los aceites, ¿cómo se llama? Tradicionales que siempre hemos ocupado en nuestra historia, ¿no? La grasa natural del propio animal. Yo también me decía, a mí seguía teniendo inflamación en mi cuerpo, haciendo el cambio de vegetal por ahí a ocupar aceite de oliva. Yo decía, pero si yo ocupo aceite de oliva en la casa, yo como poca fritura, pero seguía con problemas de acné en mi cara, seguía un fuerte nivel de resfrío, pasaba resfriado en gran parte de primavera. Y yo decía, pero si todo indica que un desbalance más bien de aceite omega 6 o aceite omega 3 finalmente te inflama tu cuerpo. Yo decía, pero si yo no ocupo tanto aceite vegetal, creía que no ocupaba parcialmente. Yo solo quería estar un poco más saludable con mi cuerpo desinflamado, quería adelgazar, pero aún así tenía mucha dificultad. Por más que hacía algunos cambios, seguía muy alérgico, con asma y con mucha acné en mi cara. Me sentía cansado y yo encontré una forma de cambiar esta situación. Ahora quiero compartir con ustedes porque investigué toda esta información en la literatura científica más actualizada. Probé en mí con excelentes resultados y creo que te va a ayudar a seguir avanzando en tu objetivo de adelgazar 10 kilos en 2 meses saludables, haciendo un ajuste en tu balance de omega 3 y omega 6, ¿cierto? Y ustedes me preguntan, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero antes te voy a comentar algunos tips en mi última comida el día de ayer. Comí pescado jurel, ¿cierto? Que tiene un fuerte contenido de omega 3 y tiene un muy buen aporte. Cocido básicamente al vapor, con un aliño que me encanta, ¿cierto? Una mezcla de jengibre, cúrcuma, pimienta, coco, sal y un toque de ají. Y básicamente esa forma de cocer al vapor, sin adicionar aceite, sea de oliva, sea ¿cuál se llama? Sea vegetal, menos aún. Pero cociendo al vapor y priorizando mucho más sin aliños, tu cuerpo empieza a ser mucho más saludable, ¿no? Y después le das un toque de oliva a la ensalada y todo, pero es un gran tips que les quiero compartir: cocinar mucho más a vapor y disfrutar un poco más de los sabores de los alimentos. Ahora, antes de presentarte por qué la nueva forma es más eficiente, tengo que contarte por qué lo tradicional que estás haciendo no funciona. La forma equivocada para ayudar a desinflamar tu cuerpo es seguir ocupando los aceites vegetales para preparar tus comidas o seguir cocinando aceite vegetales y solo adicionar aceite de oliva a tu ensalada, ¿no? Que era lo que yo hacía. Entonces yo consumo muy poco aceite y el aceite que ocupo es aceite de oliva en la ensalada, pero ¿será que había algo oculto ahí que nosotros no estábamos haciendo? Los granos y las semillas, por otro lado, son ricos en omega 6. Las grasas poliinsaturadas son ácidos grasos esenciales, y lo que significa que solo se puede obtener a través de los alimentos. O sea, por lo tanto, tanto el omega 6 como el omega 3 son buenos para la salud. El único problema que hoy día con la comida altamente procesada que estamos consumiendo, este balance no es el más conveniente de lo que fue hace tiempo atrás. Ahora, sabiendo que hay dos tipos básicos de grasas poliinsaturadas, que hablamos que era el omega 6 y el omega 3, y ambos también son importantes y deben consumirse en equilibrio. Y lamentablemente, en esta dieta tradicional que estamos consumiendo hoy día, esta relación oscila entre 10 a 20 a 1. O sea, por cada 1 omega 3 estamos consumiendo 10 a 20 omega 6. Y eso es una barbaridad. ¿Y por qué esto es tan importante? Ustedes me preguntan.
pregunta. El predominio de grasa omega 6 está científicamente demostrado que es altamente proinflamatorio. Esto explica la gran cantidad de literatura médica que indica el efecto protector de los ácidos grasos omega 3 frente a enfermedades cardiovasculares, frente a demencia, algunos tipos de cáncer y enfermedades también autoinmunes. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuál es la forma más eficiente? Y la forma más eficiente de superar este obstáculo es priorizar la calidad de los alimentos, como siempre hablamos, ¿no? Y no necesariamente la cantidad de estos alimentos. Nuestros antepasados en el periodo paleolítico, en el tiempo cuando cazábamos y colectábamos alimentos, consumían no una proporción de 10:1 de omega 6 para el omega 3, ni menos 20:1. La relación que había en el tiempo paleolítico era una relación de 12:1, 2 omega 6 para 1 omega 3, respectivamente. Ahora, todos los animales obtienen sus ácidos grasos de omega 3 de los vegetales o de la grasa de los animales. ¿Quién consumió estos vegetales? Las algas son muy ricas en omega 3. Lo mismo ocurre con los animales alimentados con pasto natural, sea la vaca o también pescados silvestres, finalmente como el salmón, tiene un gran aporte de omega 3. Entonces, incluso los cazadores que vivían lejos del océano obtuvieron un buen equilibrio de esos ácidos grasos esenciales, ya que los animales que cazaban pastaban de esta hierba. No se puede decir lo mismo de los ganados hoy día, que son alimentados a base de maíz, ¿cierto? O soya. Del mismo modo, el salmón alimentado hoy día en granjas que están alimentados fuertemente con maíz y que termina siendo el producto no teniendo el aporte deseado de omega 3. Aún así, siendo categórico, sigue siendo esos mismos animales alimentados con maíz, siguen siendo más saludables que comer una comida procesada, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad de comer un producto de mejor calidad, bien, pero tampoco podemos ser tan exagerados buscando el idealismo, porque tenemos que acomodar a la realidad del día a día. Ahora, como hablaban del salmón que alimentado, ¿cierto?, en granjas que contienen, que quizás no contienen la misma cantidad significativa de omega 3, pero sigue siendo un alimento de calidad que claramente es distinto de aquellos que se capturan en un hábitat natural. Ahora, los aceites vegetales obtenidos por procesos industriales a partir de semillas, soya, algodón, maíz, maravillas, obviamente nunca han formado parte de la alimentación humana hasta hace poco tiempo. Además, como ya dijimos, son muy ricos en omega 6. Y el aceite de oliva, por otro lado, contiene omega 3 y su proceso de extracción no requiere métodos industriales complejos, como básicamente tanto el aceite de oliva como el coco, que tiene hasta grasas naturales, es más bien un proceso de prensado y tú tienes el producto literalmente para consumir, a distinto de esos aceites vegetales que tú tienes que agregar una serie de compuestos químicos para poder extraer. O sea, la semilla naturalmente no quiere que se le extraiga ese contenido graso, y para eso el ser humano necesita pasar por una serie de procesos industriales aplicando una cierta cantidad de producto químico, y por lo tanto va tornando ese producto vegetal que está en la naturaleza de calidad, pero para llevar un estado que no es su estado natural a un producto altamente tóxico e inflamatorio. Por este motivo se debe evitar los aceites vegetales a excepción del aceite de oliva, ¿no? Ahora una recomendación extremadamente sincera y como uno de los tips de hoy. Recomiendo seguir ocupando las grasas ancestrales que siempre hicieron parte de nuestra evolución humana, la grasa animal, o simplemente no ocupar grasa, preparar una carne a la parrilla, un pollo al grill o en el horno. Yo no ocupo ningún suplemento a base de omega 3 o cápsula de pescado, sabiendo que no hay ninguna contraindicación. De todas maneras, si por ahí no tienes la capacidad de comer un poco más de comida de verdad, densamente nutritiva, pudiera ser una opción. No es lo que yo hago en mi vida. Yo trato de priorizar el
100% en los alimentos que como, en la calidad de los alimentos, para no depender de suplementos como pudiera ser el omega 3, que no hay ningún inconveniente, pero trato de no ocupar grasa en exceso en mi alimentación. Y creo que no hay nada de malo en consumir ese suplemento, ¿no? Ahora, yo te recomiendo enfocarte en comida de verdad y mínimamente procesada, que es lo que yo hago, lo que me ha ayudado finalmente a desinflamar completamente mi cuerpo y alcanzar mi mejor versión en salud. Y finalmente son pequeños detalles que vamos a estar compartiendo en estos podcasts. Cada vez te pido que nos des tus comentarios, qué temas le gustaría tratar de salud. Luego vamos a estar lanzando un nuevo podcast, otra línea editorial llamado Mentalidad Tribal, donde vamos a ver que no todo es alimentación para estar saludable, ¿no? Hay un 50% de alimentación, pero hay otro 50% que tiene que ver con tu mindset, tu mentalidad. Y vamos a trabajar esa línea editorial entrevistando a gente que me quiera hacer preguntas en vivo, y voy a estar disponible para hacer consultorías en vivo, tratando de aclarar muchas cosas que te pueden ayudar a adelgazar 10 kilos en 2 meses saludables, que es nuestro objetivo acá, ¿no? A ayudar al mayor número de personas a bajar de forma saludable, a adelgazar y obviamente no recuperar su peso nunca más, y tener una relación finalmente amigable con el alimento. Dentro de esa estrategia vamos a tratar en nuestras líneas editorial. Y con esto concluimos el podcast Tribal conmigo, Alex Silva. Deseo que te haya servido y ayúdame a pasar esto adelante. Comparte y comenta para que las personas sigan este podcast en todas las redes sociales. Un abrazo, amigos. Vamos adelante con la mentalidad tribal y finalmente un proceso, ¿no? Un proceso de disfrutar el camino, de disfrutar comer comida de verdad, de hacer algunos cambios de comportamiento, y vamos a estar en estos podcasts compartiendo todas estas cosas que nos ha hecho bien a nuestros clientes, y queremos que pueda llegar al mayor número de personas. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo podcast.